Empezamos con 67, canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzar al Redentor. Tributales santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Ok, Salvador, 195. Oh, que Salvador es mi Jesús. Oh, que Salvador está aquí. El Salvador es vida y vida eterna le da. Me escondo en la roca que Cristo es Señor, y ahí nada yo temeré.
clases con maestros y maestras. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Y también a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Yo sé bien que pues faltan nuevos hermanos aquí entre nosotros y posiblemente estén en casa, enfermos. Estaremos orando por ustedes, hermanos, hermanas, para que así pronto puedan recuperarse y puedan regresar nuevamente aquí entre nosotros. A los demás, pues gracias por sintonizarnos en esta ocasión en nuestro estudio que tenemos los miércoles por la tarde. Antes de empezar, ¿verdad? Quiero expresar, su hermano nos indicó, ¿verdad?, que su tío falleció hoy, o ayer, o hoy. El señor Jesús Morán Garza. Así que de parte de este servidor suyo y de la congregación, hermano, queremos expresar los más sinceros pésames a usted y a toda la familia en este tiempo difícil. Y también recuerden a todos aquellos quienes pues también han pedido sus propias peticiones concerniente desafíos que ellos o ellas están pasando en la vida, y por lo tanto vamos a orar y recordarles en nuestras oraciones. Muy bien. Hoy es el primer miércoles de octubre y pues vamos a empezar un estudio diferente, hermano. Ya no digo nuevo porque nada es nuevo bajo los cielos, dicen que ustedes, ¿verdad? Todo ya se ha dicho, todo ya se ha predicado, pero es algo diferente a lo que hemos estado estudiando. Habíamos estado estudiando hermenéutica bíblica y terminamos, y el curso que sigue a esto, ¿verdad?, pues es concerniente a doctrinas religiosas populares. ¿Okay? Doctrinas religiosas populares. Y vamos a ver hoy simplemente el inicio. ¿Qué quiero decir cuando digo doctrinas religiosas populares? Cuando usted y yo manejamos hacia el edificio, podemos ver de que existen varios templos, varios edificios de diferentes denominaciones. Ustedes pueden ver que cada edificio, ¿verdad?, pues tiene su estructura y viene a simbolizar lo que ellos creen, enseñan. Otros no, simplemente porque el edificio es algo simple, ¿verdad? Pero con el simple nombre enfrente nos damos cuenta de que pues los pensamientos, doctrinas que ellos tienen. Y esto es lo que vamos a estar mirando nosotros hoy en esta mañana, o en esta tarde, doctrinas religiosas populares. No vamos a estar viendo todas las doctrinas, sino que vamos a estar viendo algunas que se han hecho populares entre el pueblo. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, quiero simplemente empezar con el inicio. ¿Cómo se llegó todo esto? ¿Cómo vino todo lo que ahora tenemos? ¿Cómo vino a manifestarse? Y pues sabemos bien que en primer lugar, ¿verdad?, está la doctrina verdadera. Y toda aquella persona que diga que no hay una doctrina verdadera es un mentiroso, porque sí la hay.
La palabra doctrina, didascalía, es la palabra griega. Esta palabra simplemente quiere decir una instrucción o una enseñanza. Didáscalo es el maestro, es la palabra griega para el maestro, didáscalo. Didascalía es la enseñanza que el maestro nos da. Solo que entonces cuando miramos estas dos palabras en el Nuevo Testamento especial, miramos nosotros que existe un maestro y que existe la doctrina de ese maestro. Solo que nosotros tenemos que primeramente ver la doctrina verdadera, porque la doctrina verdadera viene de parte de Dios, todos lo sabemos. Dios es el que nos ha dado la instrucción. La doctrina verdadera, primeramente, hermanos, quiero que entendamos que es la doctrina de la deidad. ¿Y a qué me refiero esto? Bueno, primeramente, que el Padre es el que ha primeramente enseñado esta doctrina verdadera. Usted recuerda bien de que cuando lee el Nuevo Testamento no nos va a enseñar concretamente, específicamente, doctrina por doctrina de lo que ha venido del Padre. Pero miramos nosotros que se nos enseña que todo procede del Padre. Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre la iglesia y salvación, son doctrinas que el Nuevo Testamento nos enseña, doctrinas verdaderas. Y cuando queremos mirar sobre la doctrina de la iglesia, pues vamos automáticamente, por ejemplo, a Hechos capítulo 15, versículo 18. Porque en Hechos capítulo 15, versículo 18, ahí nos da a entender lo siguiente. Hechos capítulo 15 y versículo 18. El apóstol Pablo, juntamente con Bernabé y los líderes de la iglesia de Jerusalén, están argumentando que si acaso los gentiles son parte de la iglesia o no son. Si solamente es algo que el apóstol Pablo y Bernabé un día pensaron y dijeron, bueno, es bueno que los gentiles vengan a ser parte de la iglesia, o si acaso realmente fue algo que Dios vino a establecer ante la fundación del mundo. Y el versículo 18, un argumento que se usa de Amós capítulo 9, versículo 11, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La palabra desde tiempos antiguos quiere decir desde la eternidad. Solo que miramos nosotros que este es solamente un punto para ilustrar de que la doctrina verdadera procede del Padre. Cuando vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, ahí nos está hablando sobre la salvación del ser humano. Y miramos nosotros que hay una conversación entre la deidad. Ya hemos visto estos textos varias veces. Está el Padre, está el Verbo y está el Espíritu Santo. Y miramos nosotros que hay un acuerdo entre la deidad que Jesucristo, el Hijo, había de venir para dar su vida en sacrificio para así venir a redimir el pecado del ser humano. Por lo que esta es doctrina, es enseñanza, pero mi punto quiero establecer que procede del Padre. Y textos tales como Juan capítulo 7 y versículo 15 vienen a demostrar esto, vienen a reforzar este concepto, pensamiento. Juan capítulo 7 versículo 15 dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Se están refiriendo a Jesucristo. Porque otra vez Jesucristo había salido de Galilea, y de Galilea miramos nosotros que había dicho, ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? Bueno, y miramos nosotros que el versículo 16 dice, Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta palabra haciendo referencia al Padre. Pero aquí nos trae un segundo punto, que la doctrina que Jesucristo viene a predicar, ¿verdad? Es una doctrina inspirada y es una doctrina igual a la del Padre. No es diferente, no hay ninguna diferencia. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?,
el punto número 3, sobre el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, nota lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí está hablando ya del Padre y está hablando de su Espíritu, que también es eterno. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, si el Espíritu todo lo viene a escudriñar aún la profundidad del conocimiento de Dios, ¿qué creen ustedes que el Espíritu Santo va a enseñar? Juan capítulo 16 y versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente en referencia al Espíritu Santo. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu, es el mismo del cual leímos en 1 Corintios 2:10, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Si el Espíritu Santo va a hablar todo lo que oyere, ¿de quién lo está escuchando? Si es el Espíritu del Padre, es de Dios, del Padre. Solo que entonces tenemos nosotros aquí, ¿verdad?, que la doctrina verdadera procede de la deidad. Y no hay ninguna contradicción. Y estamos hablando, bueno, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, en donde no hay ninguna contradicción concerniente a la doctrina verdadera. Algunos nos quieren hacer creer, nos quieren engañar enseñándonos cositas aquí y allá, ¿verdad?, que sí hay error en la doctrina. Pero la doctrina de Dios no hay error. Porque vuelvo a repetir, segunda de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y si es inspirada por el Espíritu Santo, entonces no se va a encontrar ningún error en la doctrina que Dios nos ha dado. Y lo vuelve también a repetir el apóstol Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 2, y versículo que es 2 o 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, y dice, entendiendo, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, el ser humano no tiene parte en esto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solo que entonces miramos nosotros que no se encuentra ningún error. Entonces, cuando estudiemos doctrinas religiosas populares, algo ocurrió desde el principio a nuestro tiempo. Algo ocurrió para que haya un cambio en la doctrina bíblica. Y vuelvo a repetir, cuando Dios establece sus leyes al principio, estas leyes eran perfectas. La misma palabra de Dios lo dice en Salmos capítulo 19 y versículo 7. Considere pues lo que dice. Salmos 19 y versículo 7 dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmos 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La ley de Jehová es perfecta. Se vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Considere pues lo que dice la palabra de Dios ahí en ese versículo. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. En Dios no hay tinieblas. En Dios no hay errores. En Dios no hay nada
que después de años, ¿verdad?, se venga a decir, bueno, aquí hubo una equivocación. Estoy pensando de un versículo, Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Mire lo que dice aquí, Malaquías capítulo 3 y versículo 6, el último libro del Antiguo Testamento. Si considere pues lo que dice Malaquías capítulo 3 y versículo 6. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio. Y con este texto simplemente lo he leído para enseñarnos de que lo que Dios dice, así será. No hay ningún arrepentimiento, ningún cambio en él de las cosas que él ha escrito. Y vuelvo a repetir, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22, miramos nosotros que todo es firme en cuestión de la doctrina. Por eso es que cuando alguien, alguna denominación, un predicador o alguien quiere discutir sobre la doctrina, nosotros no debemos tener miedo. Debemos tener miedo de que no estemos preparados, porque ya no es como el primer siglo, ¿verdad? De que, el Espíritu Santo milagrosamente nos abre nuestra mente y nos da a nuestra mente lo que necesitamos que decir y hablar. Tenemos que estudiar, tenemos que estar preparados. Y esto nos regresa a lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15, de que debemos de estar preparados para dar respuesta de nuestra esperanza. Solo que todo esto, ¿verdad?, es en donde miramos nosotros el inicio de la doctrina verdadera, viene de la deidad. ¿Okay? Pero como digo, ¿tienen preguntas, comentarios? Oh, sí, perdón. Sí, bueno, leí hoy en Malaquías 3.6, en el 7, es muy importante que dice el 3.7 dice Malaquías, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Maldijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pues acaso no entendemos. Y el ser humano sigue siendo igual, ¿verdad? Se nos acusa de algo, ¿verdad? Y la primera reacción es de negar. De negar. Ya todo ser humano es así, hermano. Se sabe que está en pecado, se sabe que se ha apartado de la ley de Dios, y cuando viene la acusación, ¿verdad?, el hermano o hermana a quien se le está acusando, ¿verdad?, como que reta, ¿verdad? Yo no. ¿Y quién te dijo eso? Aunque las evidencias estén concretas y se tienen que probar uno, ¿verdad? Quizás se vengan a negar por causa de vergüenza, quizás se vengan a negar por causa de otras cosas, pero la cosa es de que es parte de nuestra naturaleza humana. Y toda persona que trabaja con seres humanos, necesitamos que entender eso. La primera cosa es la negación, ¿verdad? Se niega. Como quien dice, ¿verdad? Por eso la Biblia constantemente nos viene a advertir a los líderes de la congregación que debemos de investigar bien las cosas antes de abrir nuestra boca. Debemos de escuchar bien, recoger todas las evidencias. De Deuteronomio capítulo 19, versículo 1 en adelante, Deuteronomio capítulo 25, nos da consejos concernientes. Inquirir cuidadosamente los asuntos, porque también hay falsos testigos, ¿verdad?, que vienen. Por lo que uno tiene que, como quien dice, un abogado cuando va a defender a un cliente, ¿verdad?, no lo hace el siguiente día, sino que tiene que haber tiempo de preparación. El juez da tiempo de preparación. Y el abogado no se sienta ahí en el escritorio, ¿verdad?, pensando, sale. Pero ellos tienen paralegos, que le dicen, ¿verdad?, paralegos, ¿verdad?, que ellos van y hacen todo el trabajo. Encuentran todo para que les den al abogado, y el abogado, que es un buen orador, ¿verdad?, un buen pensador, ya compone todas las evidencias, y ya sea las usa para mal o las usa para bien. Si acaso las evidencias apuntan de que su cliente está
culpable, él comienza a pensar, bueno, ¿cómo vamos a esconder esto? Para que no lleguen los oídos del jurado o de las personas que van a estar escuchando. Son astutos, hermano. Horrible lo hicieron. Cuando, como empieza el Señor, todos estamos unidos, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre, a pesar de todo, en diferentes generaciones siempre hubo la unidad. Sí. Pero también nos enseña la palabra de Dios que es necesario que haya divisiones, porque ahí vamos a ver que si puede existir división y uno tiene que estar siempre alerta, siempre estudiando la palabra de Dios y afirmarnos en la doctrina, porque como ya nos advirtió la palabra de Dios, que iban a haber hombres que se iban a levantar, iban a enseñar falsa doctrina, solo que eso nos ayuda a nosotros a prepararnos, a estar listos para cuando esa división venga. Y las divisiones son buenas para ver quiénes son los que están firmes en el Señor. Es todo, ¿verdad? Se dan cuenta, por eso ustedes también tienen responsabilidad, hermano, de escuchar, y ya lo he hecho varias veces, ¿verdad? Y pensar por sí mismo. En ocasiones el anciano o el predicador o la persona que está dirigiendo de cualquier situación hace todo el trabajo, y hay hermanos y hermanas, ¿verdad?, que no lo creen y se niegan, pero no hacen nada. No, yo no creo eso, hermano. Bueno, salen de la junta, ¿verdad? Salen de donde tiene la discusión, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Nada. Bueno, no todos, algunos sí, pero otros no. ¿Por qué? Porque no quieren saber. Bueno, es otro show. La doctrina verdadera viene de la verdad. Pero como el versículo 7 que ha leído el hermano, ¿verdad?, dice que ha venido, ¿qué? Desviación. Y aquí es en donde entra ¿quién? Satanás. Ok, Satanás. Y miramos nosotros que Satanás ha sido ¿qué? Un engañador desde el principio, ¿verdad? Jesucristo, hablando con un grupo de personas, les dice lo siguiente en Juan capítulo 8 y versículo 44. Dice, Juan capítulo 8, versículo 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Que hay varias cosas que estudiar. Número 1, ¿verdad? Noten que Satanás es el iniciador del engaño, de la falsedad. Es lo que Jesucristo nos está comunicando. Y segundo, nos está comunicando la razón en por qué Satanás es lo que es porque no hay verdad en él. Ya hablamos de la verdad. Y simplemente fue algo superficial por causa del tiempo. Pero ya hablamos de la verdad, que viene de la deidad. Pero ahora tenemos Satanás. Y Satanás es el iniciador de las falsas doctrinas. ¿Ok? Entonces Juan capítulo 8, versículo 44. Es el autor. ¿Y saben qué, hermanos? Él lo inició desde la eternidad. En la eternidad no solamente existía la deidad, pero existían los ángeles que Dios crió. Los ángeles son criados, son seres criados. Déjeme, a ver si me acuerdo del texto, es Salmo 148 me parece. Salmo 148, vamos a ver qué es lo que dice. Salmo 148, note lo que dice, versículo 1. Alabar a Jehová desde los cielos, alabar en las alturas, alábele vosotros todos sus ángeles, alabale vosotros todos sus ejércitos, alabale sol y luna, alabale vosotros todas lucientes estrellas, alabale cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos.
Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron, ¿qué? Creados. Los ángeles fueron creados. Y si los ángeles fueron creados, ¿qué creen ustedes que Dios les dio? Una ley. Yo no sé la ley de los ángeles, ni usted tampoco, pero sabemos bien, porque mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 15. Romanos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay ¿qué? Transgresión. No hay pecado. Y se vuelve a repetir este mismo concepto, pensamiento, en Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces estamos hablando de la eternidad. Salmo 148 está hablando de que Dios creó los ángeles. Y Satanás era un ¿qué? Serafín, era un ángel. Esto lo describe Isaías capítulo 14 y lo escribe Ezequiel capítulo 28. Note lo que dice Ezequiel capítulo 28 versículo 15. En el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 15 dice la palabra de Dios lo siguiente. Ezequiel capítulo 28 y versículo 15 dice lo siguiente: pero eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, ahí lo menciono de vuelta, que fue criado, hasta que se halló en ti ¿qué? Maldad. Pero note lo que dice el versículo 14, tú, querubín grande. Está hablando de Satanás. Solo que entonces miramos nosotros que Satanás pecó. Yo dije Serafín al principio, pero perdón. Pero miramos nosotros que aquí, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 28, versículo 15, y también leímos Salmos 148, versículo 1 en adelante. Miramos nosotros, leímos también Romanos capítulo 4, versículo 15 y capítulo 5, versículo 13, en donde Satanás se rebeló contra Dios. Y esto lo viene a confirmar la Biblia en primera carta de Timoteo, capítulo que es 3. Primera carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. Note lo que dice. Primera Timoteo 3:6 dice: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y la pregunta aquí que sería del texto, ¿verdad? ¿Cuál fue la condenación del diablo? Se rebeló contra Dios, quería el mismo poder que Dios. ¿Cómo sabemos esto? Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, miramos nosotros que dice la palabra de Dios lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12 y empieza del versículo 1, pero quiero leer este versículo 4. Y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo, es lenguaje figurativo, y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar luz al fin de devorar a su hijo tan pronto que naciese. Todo esto es lenguaje figurativo, porque miramos aquí, ¿verdad?, que el dragón se refiere a Satanás, las estrellas se refieren a los demonios y la mujer se refiere a la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Los cristianos. Es la iglesia, lenguaje figurativo. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que en 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 6 habla de la rebelión de Satanás, y esto miramos nosotros en Apocalipsis capítulo 12
versículos 1 hasta el 17, todo el capítulo, lenguaje figurativo, en donde Satanás viene a rebelarse contra Dios. Él vino a transgredir en contra de la ley de Dios. Otra vez, ¿cuál era la ley para los ángeles? Yo no sé. Si usted sabe, entonces sería bueno que nos haga un curso aquí, ¿verdad? Para que todos supieran. Pero yo no sé cuál fue la ley. Pero sé bien que había ley para los ángeles que fueron criados, y Satanás nos la guardó juntamente con la tercera parte de los ángeles, que ahora son conocidos como demonios, y estos fueron arrojados a la tierra para hacer guerra en contra de la iglesia. Pero noten lo interesante, hermanos, aquí. Esto lo sabemos bien porque Apocalipsis capítulo 12, versículo 15, noten lo que dice. Noten la manera en cómo Satanás iba a destruir, quería destruir a la iglesia. Satanás, y todo la quiere destruir, ¿verdad? Apocalipsis 12:15 dice así: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, la iglesia, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esto de aquí, hermano, otra vez lenguaje figurativo, que quiere decir, vino a enseñar falsa doctrina para engañar a los cristianos. Es lo que quiere decir. Pero algunos de ellos fueron firmes en lo que creyeron, y note lo que dice el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra, entonces, ahora, ¿qué quiere decir? El ser humano, los que vivían en este mundo, ahora fueron engañados, y ellos entonces son los que ahora tienen la falsa doctrina. ¿Entendemos? Solo que entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos para el tercer punto, pero noten cómo Satanás, su astucia, ¿verdad?, en trabajar desde el principio. Estamos hablando compare con Génesis capítulo 1, bueno, capítulo 3. Porque al principio, hermanos, noten las tres instituciones creadas por Dios. Primeramente, el humano. Segundo, el matrimonio. Tercero, ¿qué? El humano, el matrimonio, y luego, pues sí, ¿verdad? Es el gobierno. Y luego, claro, ¿verdad?, que viene la iglesia, porque la iglesia ahí está escondida ahí en Génesis, ¿verdad? Esto lo vemos en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Pero noten, ¿y qué fue lo que Satanás inmediatamente engañó a quién? Al humano. Esto lo miramos en Génesis capítulo 3. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Este es el jardín del Edén. Vámonos. ¿Quieres el pecado? Vete en el pecado. ¿Okay? Y en el matrimonio, Génesis capítulo 4, versículo 19, ya la Lamec vino, no se conformó con una mujer, sino que quiso, ¿qué? Pobrecito, hombre. Pero quiso dos. Entonces miramos nosotros que el gobierno también infiltró Satanás. Y un versículo que mejor lo explica todo, ¿verdad?, es Daniel, capítulo 7. Y lo vuelve a repetir acá en Apocalipsis, capítulo 17. Habla de las bestias, ¿verdad? La bestia, la primera bestia, la segunda bestia. La primera bestia es el emperador romano. La segunda, la nación de Roma. Pero es para ilustrar más el punto, ¿verdad? Solo que Satanás metió su cuchara en todos estos lugares y se ha esparramado. Hoy en día, ¿ustedes creen que el gobierno, hermanos, no está siendo manejado por Satanás? Así está. Ha puesto hombres bien liberales, hombres homosexualistas, ¿verdad? Homosexualismo, hombres puestos de cantidad. Es Satanás que está haciendo todo eso.
Note lo que dice, bueno, no me acuerdo el texto, pero el punto este es Daniel capítulo 10. El ángel Miguel está hablando cuando Daniel dice, ahora tengo que ir a pelear con el príncipe de Persia. El príncipe de Persia, ¿verdad?, era un demonio que estaba guiando al líder de Persia. No me acuerdo el texto, porque usted lo puede encontrar ahí, después lo puede decir. Pero es en Daniel capítulo 10. Pero todo esto es controlado por Satanás. Satanás. ¿Recuerda lo que dice Pedro capítulo 6, versículo 12? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino que ¿qué? Huestes espirituales, hermanos. Con los demonios. Y ahorita vamos un poquito más para allá. Pregunta o comentario de esto antes de ir al punto, hermanos. En el gobierno, Apocalipsis 17. Sí, pongo 17, All of el it. capítulo ya. Está hablando de Domiciano. Right. En Daniel capítulo 7 también habla, pero no menciona a Domiciano para acá, ya está mencionando al Imperio Romano. Okay. Pero lo cito, ¿verdad?, para que ustedes miren en cómo Satanás viene a usar a este hombre para que tenga que creer de que él es Dios, y mandó al pueblo, a todo el pueblo, que le adoraran como a Dios. Y los cristianos por eso sufrieron mucho bajo este emperador, porque no aceptaron a él como a Dios. Igual como en Daniel capítulo que es 6, versículo 20, en donde quisieron aplastar a Daniel convirtiendo leyes, pero miramos nosotros que habían sido, hermano. ¿Alguien más? En Daniel 10, 20, dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido? No, 2:20. pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, al terminar con él, y el príncipe de Grecia. No sé si es eso. Daniel 10, 20. Sí, ese es. Daniel 10, 13. Daniel ¿Mande? 10, 13. ¿Mande? Daniel 10, 13. ¿Qué dice? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedaré ahí con los reyes de Persia. Así es. Sí, por eso digo, ¿verdad? Pero no te estaba peleando en contra el demonio que lo estaba moviendo, porque para allá vamos, miramos a Satanás. Pero Satanás recuerden, tuvo ahí. Ya vamos al tercer punto. Los demonios. Estamos hablando del primer siglo, no de aquel siglo, pero hoy en día también los demonios con su influencia. Pero tercero, ¿verdad? Los demonios. Digamos que los demonios tenían su propia doctrina. Mira Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Considere pues lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Y no de lo que el apóstol Pablo viene a advertir a los hermanos de Tesalónica. En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2 dice, bueno, vamos a empezar del 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Noten lo que Pablo menciona. No sean movidos fácilmente. ¿Por quién? Por los espíritus. Usted haga un estudio de esta palabra espíritus y se refiere a los demonios. Por los demonios. Ni por palabra, ya se está refiriendo a hombres humanos. Ni por carta, como si fuera nuestra. Algunos serán engañadores
y pretendía ser apóstoles y mandaban cartas. Y ahí es donde tenemos las cartas apócrifas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Solo que aquí tenemos también a segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Por lo que están los demonios. Tienen doctrinas. Pero los demonios vinieron a enseñar ¿a quién? A los ministros. Ahora sí, a los hombres. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 13 hasta el 15. Y nota lo que dice, recuerden de dónde vienen estos demonios. Apocalipsis capítulo 12. Noten el propósito de ellos, de destruir al ser humano, la creación de Dios. Y miramos nosotros en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 en adelante, lo siguiente. 2 Corintios 11, 13 en adelante dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya está hablando de los humanos. Y de aquí, hermanos, miramos nosotros entonces en donde ya entra en esta época. ¿Ok? Ahí en la primera de Juan 2, 18, dice, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestar que no todos son de nosotros. Ok. Es menos, no, porque no creo que nos dañe todo. ¿Ya terminó? Pero pues si quieres decir. Yo tengo miedo, hermano. No tengo café. Ok, ministros. Entonces son seres humanos. Gracias, hermano, porque ese texto también va con esto, ¿verdad? Pero noten, aquí están ya los humanos, ministros. ¿Ok? Y estos entonces ya han salido, y aquí podemos poner a los fariseos, podemos poner a los saduceos, podemos poner a los esenios, ¿okay? Podemos poner a los legalistas, podemos poner a los el misticismo, y todo esto, hermano, aquí, ¿verdad? Lo habla el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 2, ¿ok? Y los saduceos, fariseos, Mateo, capítulo 23, ¿ok? Y también en Hechos, capítulo 23, versículo 1 al 6. Y le voy a poner aquí, etcétera, porque ya se desparraman. Pero noten, y no está hablando del Antiguo Testamento porque por parte de tiempo, pero este es el Nuevo Testamento. Ya entonces se fue desparramando. Y claro, los legalistas, ¿verdad? Estos son los judaizantes. Los judaizantes, ¿ok? Crearon mucho problema en el apóstol Pablo. Pero noten, y después desparramando. Esto fue el principio. Hay los helenistas también, hay otras sectas, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento nombra, pero estos son ya los humanos y es la falsa enseñanza. ¿Okay? Y esto lo cubre el apóstol Pedro, donde Pedro, capítulo 2, versículo 1, la carta de Judas también habla de ellos. Hay también aquí el gnosticismo, ¿verdad?
el gnosticismo, que hablan en las cartas de Juan y también Colosenses. Solo que ahí empieza. Estamos hablando del inicio, empieza. No estamos hablando de doctrinas en particular, más adelante vamos a hablar sobre doctrinas particulares, pero las que se refieren a nuestro tiempo, uno de ellos, ¿verdad? Pero todas las doctrinas que Dios viene a establecer es sobre ¿qué? Es sobre Dios, es sobre la adoración y lo pongo aquí cerca porque es más. Solo que entonces empieza y se viene a desarrollar tanto de que lo voy a hacer rápido, hermano. Si acabo quieres tomar nota, tómale fotos. Wait, let me take a picture. Sorry. ¿Listo ya? Ready. Ok. Y luego de aquí, hermanos, you better be quick to the draw on the camera. I got it. No tengo mucho tiempo. Luego de aquí, ¿verdad? Ya viene Constantino. En el año 324. Y aquí viene el concilio de Nicea. Noten cómo ya se va formando la Iglesia Católica. Yeah. No se llama en ese tiempo Iglesia Católica, pero ya se va formando. Hubo tantos problemas, lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Una división tremenda, que Constantino se enfadó de todo esto, dijo: yo quiero que haya unidad entre las iglesias, y se tuvo el concilio de Nicea. Para ellos victoriosamente, pero fue un fracaso porque no se llevó a cabo lo que se tenía que llevar a cabo, porque hubo otro concilio, el concilio de Constantino, este fue en el año 381. Otra vez la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica quería que se formaran, ¿verdad? A ella ya se va formando. Y luego viene el concilio de Trenton, ¿verdad? Esto fue en el 545. Ya aquí se vino a formular parte o mayores las doctrinas que ahora tenemos, hermanos. Pero detrás de todo esto están el hombre, el arcianismo, ¿verdad? La doctrina. Está Zwingli, está Lutero, ¿okay? Está Calvino, y luego pones otra, ¿verdad? Están estos hombres que están infiltrando ya, y por eso se tienen los concilios, porque la Iglesia Católica pensaba que era la verdadera, es la Iglesia de Cristo, y estaba tratando de unir a todo. A esto les llamaban el protestantismo, y lo querían unir, pero unir a ellos también estaban igual, porque aquí en el concilio de Trenton, ahí se establece la doctrina de la Virgen María, muchas cosas, las indulgencias y el bautismo de niños, bastante, ¿verdad? Que podemos ver nosotros aquí. Y ya entonces, desde este concilio, ya empieza lo que le llaman la reforma protestante. ¿Ok? Ya. Pero noten la reforma protestante, ¿y qué es lo que viene a resultar? El inicio de los testigos de Jehová, el inicio de los mormones, el inicio de varias otras iglesias que ya también vienen a formar su propia doctrina. Solo que ya hay, ahorita, hermanos, según la enciclopedia, hay más de 4,000 sectas. Más de 4,000. Por eso vamos a estudiar doctrinas religiosas populares, pero a la luz de la palabra de Dios, para que no haya ningún impedimento de, ahí está la Biblia, averigüe con la Biblia. Dice Dios: venid y estar a cuentas conmigo. ¿Quieres debatir? Debate conmigo. Y como debatemos,
con Dios es por medio de la palabra del Señor. Qué fácil se desvía el ser humano, ¿verdad? En otras religiones, ¿verdad? Sino que la verdadera es la de Cristo, es la religión de Cristo, ¿verdad? Pero la católica, ¿cómo empezó, ¿verdad? Desviar por los bautismos recién nacidos y todo Sí. eso. No había pecado, es increíble, ¿verdad? El ser humano, nos desviamos, pero ahorita estamos en el camino correcto, ¿verdad? Así es. Dice Mateo 24:11, porque muchos padres se levantarán y engañarán a muchos por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos hombres. Sí. Y es posible hasta los de la fe. Sí, Pero hay una... simplemente con el cuestión de las indulgencias, hermano. Ahí es donde viene el purgatorio, ¿verdad? Oye, ¿cómo sabe el sacerdote que ya está cerquita de salir del purgatorio? ¿Cómo sabe? Como le dijo un señor una vez, ¿verdad? Le dio dinero para que estuviera en la misa, ¿verdad? Y le pregunta al sacerdote, ¿usted cree que ya mi pariente salió del purgatorio? Sí, y le quitó el dinero y dijo, ok, muchas gracias. No sabe, nadie sabe, y no hay cuestión del purgatorio tampoco, hermano. Solo que no menciono eso para que entendamos, ¿verdad? Y todo eso empieza aquí. ¿Ok? Hay una segunda de Juan, hermano, 1:7, va con lo mismo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Cristo ha venido. En carne, con esto hace el engañador, el diablo, y Jesucristo. Pero en el otro dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el tiempo de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Así es. Y abajo cualquiera pescaría. Por eso digo que hay muchos otros versículos que podemos usar, ¿verdad? Pero fui muy superficial para poder terminar, ¿verdad? Con lo que quería, al punto quería llegar, para que miremos. Pero ya la próxima semana vamos a ver punto por punto en doctrinas populares religiosas. ¿Qué más? Muy bien. Ahí ahorita también el salmista, el Salmo 103, 17, donde dice que la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad, sobre los que temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que se acuerdan de los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Así Jehová es. estableció en el cielo su trono, y su reino domina sobre todo, bendecir a Jehová vosotros. Así es. Sus ángeles, ministros suyos, hagan su voluntad. Así es. Muy bien. Bueno, esta tarde, hermanos, si acaso hay alguien entre nosotros que desee la oración de la congregación, le invitamos para que pase al frente y lo haga saber, que no están listos para orar por nosotros y acabar también por la oración. Ponte de pie, por favor, vamos a Dios en canto de alabanza. En pecados y temor el Salvador me dio, aunque digno pecador su mano me tendió.